Hola, buenos días. Podemos tal vez dar inicio ya. Muy buenos días. Bueno, buenas tardes también a las personas que nos acompañan del otro lado del océano también. Para nosotros en el Centro de Investigación en Comunicación, es un gusto recibirlas hoy. Esta es una actividad coorganizada entre el SICOM, el Centro de Investigación de Comunicación de la Universidad de Costa Rica, y la Universidad Complutense de Madrid. Tal vez a modo, bueno, mi nombre es Ignacio Siles y voy a tener el honor de moderar la actividad de hoy, que tenemos a una querida docente de nuestra escuela y a dos distinguidos investigadores de la Complutense de Madrid. Tal vez a modo de contexto, creo que la actividad que da como pie a esta presentación es que hemos tratado en los últimos años desde el SICOM que las personas que concluyen un doctorado puedan hacer más público los conocimientos que adquirieron durante ese proceso, y hoy le damos esa oportunidad a Luisa que nos comparta y nos dé a conocer de manera más amplia lo que significó este proceso, por lo menos intelectualmente, ojalá personalmente también, con un público pues más amplio. Así que nuevamente bienvenidas y bienvenidos, es un gusto para nosotros estar acá con ustedes, y la forma en la que va a proceder la actividad es que Luisa va a tener un rato para que nos comparta un poco los principales hallazgos de su investigación, y luego tendremos dos comentarios respecto de la presentación de Luisa, y posteriormente abriremos la sesión de preguntas a cualquiera de los panelistas. Desde ya pueden ir planteando sus preguntas en el chat, yo con gusto las puedo ir sistematizando ahí, recopilando para estar seguro de que podamos abordarlas todas y agruparlas si fuera el caso de que hay algunas consultas que sean similares entre sí. Pero bueno, sin mayor preámbulo, voy a permitirme nada más presentar a las personas participantes y después darle el micrófono a Luisa. Luisa, para las personas que son de nuestra universidad, no creo que requiera mucho presentación, pero bueno, lo hago también por si hay alguien fuera de la universidad. Luisa Ochoa, doctora Luisa Ochoa, acaba de concluir efectivamente su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, el SICOM, y también del programa de libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica, perdón, libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública, el PROLEDI de la Universidad de Costa Rica. El profesor José Antonio Ruiz San Román, también conocido por las iniciales de su nombre y apellido Hars, es investigador y profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid en el ámbito de Sociología de la Comunicación. Desde junio del 2017 es vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información también, y es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Sociología de las Organizaciones y Comunicación. Y el doctor Francisco García García es también de la Universidad Complutense de Madrid, es doctor en Ciencias de la Información, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, director del grupo de investigación SOCMIRIA y editor de la revista Icono 14 sobre temas de comunicación y tecnologías emergentes. Nuevamente, un gusto poder realizar esta actividad con ustedes, compartir con ustedes este espacio, y sin más preámbulo le damos la oportunidad a Luisa de que nos comparta su investigación. Bueno, primero darles una cordial bienvenida a todas y a todos por llegar el día de hoy. Para mí es muy importante este espacio. Me voy a tomar la libertad de hoy dar unos agradecimientos amplios antes de comenzar, porque me parece que son muy importantes. Primero a estas tres personas que hoy están en nuestro panel, a Paco, que fue mi director de tesis cuando yo inicié todo el proceso y que me mantuvo en el doctorado a pesar de las circunstancias, a Hars, que se unió al final con mucho entusiasmo para cerrar, y a Siles y a Ignacio, que siempre estuvo ahí desde el nacimiento de esta idea y que acompañó todo. Y ahora quiero detenerme un momento, porque aquí está Juliana desde Colombia, que es la prima que me ayudó a hacer transcripciones en entrevistas, a Fernando Martínez, que también me ayudó con un montón de cosas. Esta es una tesis muy compartida, hubo mucha gente, voy a mencionar algunos nombres porque pues el día de la defensa de la tesis no tuve la oportunidad de mencionar a todas y todos, pero hoy sí quisiera hacerlo. A Fernando Martínez, Amanda Núñez, Melanie Mora, Sofía Blanco, todas estudiantes de la Escuela de Comunicación que hicieron parte del proceso, Paula Monge, Alejandra Zárate, Laura Camila Suárez, Lucía Molina, transcripciones, revisión de materiales, sistematización de procesos, a mi familia,
especialmente a mis papás, a mi compañero Elvis, a la tía María Eugenia, que también ayudó con transcripciones, al tío Fernando. Bueno, es un montón de gente, pero quería hoy aprovechar este espacio para esto y ahora sí, sin más preámbulo, voy a comenzar con la tesis y gracias a todas y a todos por venir y compartir conmigo esta presentación. Ahora cuéntenme si se está viendo. Sí, se ve sin problema, Luisa. Gracias. Comienzo. Voy a dividir la presentación en estas partes para contarles un poco de qué va. Esto nace de una insatisfacción de la ciudadanía con respecto a los gobiernos. Hay abusos de poder, restricciones a la libertad de expresión. Queremos que nos escuchen, queremos mejorar las políticas públicas, queremos participar. Entonces, en ese contexto nace algo que es un modelo de gestión pública que se denomina gobierno abierto. Y ahí es donde yo empiezo a dialogar en el marco del gobierno abierto con la participación ciudadana. Y por eso llamamos esta presentación ¿qué está pasando con las aplicaciones móviles para la participación ciudadana? En este contexto de gobierno abierto, en donde yo me hago las preguntas de para qué sirven las aplicaciones móviles, estas tecnologías, hay tres elementos muy importantes, que son las tecnologías, los gobiernos y la ciudadanía, y también la transparencia, la participación y la colaboración. Estos son los tres pilares de gobierno abierto. Gobierno abierto es un modelo de gestión pública que ya está en 79 países, creo que ya en 82, hay una de todo el mundo y hay una alianza para el gobierno abierto general. Esto es muy importante para mí porque ya les voy a adelantar porque a nivel metodológico es fundamental. Entonces, mi tesis se ancla en esta intersección entre el gobierno abierto y el ecosistema móvil. El ecosistema móvil es el mundo de las tecnologías, que tiene que ver con el sistema de telecomunicaciones, con la infraestructura, pero también con el mercado del software. Y en esa intersección estaba, si la telefonía móvil ha sido uno de los mayores índices de crecimiento de tecnología en América Latina y tenemos la posibilidad de resolver las cosas con un teléfono, ¿por qué no pensar desde los teléfonos la participación ciudadana y la participación en gobierno abierto? Y ahí nace esta oportunidad de investigación. Una oportunidad de investigación que además responde a un contexto que tiene que ver con una crisis de la democracia, con un retraimiento de los partidos políticos, un abstencionismo electoral. Entonces, en este contexto, ya encontramos en las tecnologías una posibilidad o una promesa, que yo lo quisiera poner en términos de promesa, porque lo que yo me pregunto es si la promesa es real o se cumple, para vigorizar la democracia. Entonces, mi objetivo fue analizar la producción social de aplicaciones móviles para la participación ciudadana en el marco de gobierno abierto de 5 países de América Latina. Estos 5 países son los que tienen los mejores indicadores de tecnología de acceso a telefonía móvil de la región y donde ha habido un avance muy importante en el tema de gobierno abierto: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y México. En el campo de la comunicación, nosotros siempre nos hemos preguntado por los cambios de las sociedades a partir de las tecnologías y le hemos dicho a estos tipos de modelos muchos nombres: sociedad de la información, sociedad en red, por ejemplo. Como problema social, tenemos el tema de la crisis de la democracia y cómo revigorizamos esa democracia con el uso de las tecnologías, y como interés personal, pues a mí me interesa mucho saber para qué sirven las tecnologías para el cambio social en América Latina, cómo podemos usarlas para eso. Y eso viene porque tengo una historia ahí personal de activismos de software libre y derecho a la comunicación, y en los últimos años he trabajado un poco más de datos abiertos, justamente a propósito de la tesis. No voy a abordar con profundidad todo esto porque es un poquito largo y quisiera enfocarme en los resultados, pero me parece importante que tengan en cuenta como este mapa del estado de la cuestión, ¿no? Que plantea, por un lado, todo el tema de gobierno abierto, datos abiertos, innovación abierta y diseño para la ciudadanía, que son ejes, esos tres: datos abiertos, innovación y diseño, que cruzan gobierno abierto y tecnología.
el ecosistema móvil, que ya se los había mencionado, que tiene que ver con hardware, telecomunicaciones y software, y las TICs y participación ciudadana, en donde hago una discusión sobre cómo hemos venido trabajando la e-democracia, la e-participación y la e-ciudadanía, o la ciudadanía digital o la participación digital, y de dónde vienen estos conceptos. Para tener la tesis completa me voy a adelantar un poquito, más tarde se las pongo en el chat, porque pues está ya disponible en la biblioteca de tesis digitales de la Universidad Complutense para que puedan ver esto si quieren con mayor profundidad. Entonces, y aquí viene mi propuesta teórica, yo construyo un concepto que se llama producción social de las tecnologías de medios para abordar estas aplicaciones. Y con este concepto que yo construyo a partir de varios enfoques teóricos, yo quiero dar cuenta de cuáles son los actores y los objetos que hacen parte de esos procesos de producción, cuál es la estructura social y económica, las controversias, las discusiones que hubo en esos procesos, los significados y formas de conciencia que están alrededor de las aplicaciones móviles para la participación ciudadana y cómo se financian, cuál es su infraestructura, cómo se distribuyen. Este concepto nace de unir tres marcos teóricos. El modelo cosmopolitan de la comunicación, que aquí está uno de sus autores, Ignacio Siles, que plantea que los estudios de tecnología se dividen en la atención, producción, consumo, artefactos y contenidos. Yo me quedo en la parte de arriba de la sombrilla, en la naranja. A mí me interesa la producción de los artefactos y de los contenidos, pero ¿cómo lo voy a abordar? Desde la construcción social de las tecnologías, que habla de los controversias, los actores en juego y los significados, pero también desde la economía política, que habla de las infraestructuras, de cómo se financian, de la plática. Entonces, uniendo todo esto, yo construyo ese concepto de producción social. Esto es importante para que sepan cómo es que yo abordo la investigación, desde dónde es que estoy abordando esta reflexión sobre las aplicaciones móviles para la participación ciudadana. Como metodología, para ya cerrar esta parte y entrar a los datos, yo hago una primera etapa de análisis de contenido. Para eso analizo los 3 primeros planes de gobierno abierto de los 5 países. Después analizo las ofertas de aplicaciones móviles que están disponibles en el Store de Google, en el Play, que tienen que ver con gobierno Costa Rica, participación ciudadana Costa Rica, Colombia. Hago varias búsquedas que me dieran una muestra de una oferta general de aplicaciones móviles que relacionen y que planteen la interacción entre gobiernos y ciudadanía. Y en la segunda etapa hago análisis de casos para profundizar. Para eso elijo 2 aplicaciones móviles, Mi Senado y Yo Alcalde, Mi Senado de Colombia, Yo Alcalde de Costa Rica, y ese análisis de casos lo hago a partir del análisis de contenido de la app, entrevistas, 4 entrevistas a cada uno por cada aplicación, a personas que hicieron parte de la producción y documentos complementarios. Aquí pueden ver un poco más cómo está el recorrido. Analicé 133 aplicaciones móviles relacionadas con la interacción entre gobiernos y ciudadanía a partir de la información que está disponible en las tiendas en línea, que por cierto es un muy buen lugar para encontrar información. Hay mucha información ahí que se puede aprovechar con comentarios de personas usuarias. Analicé 155 compromisos relacionados con tecnología de los 3 primeros planes de gobierno abierto. Eran 304 compromisos, pero yo me enfoqué solamente en los que tenían que ver con tecnología. Hice 19 entrevistas, 2 casos de producción social, Mi Senado y Yo Alcalde, y además quiero mencionar una observación participante, porque durante estos 5 años, un poquito más que hicimos la tesis, me vinculé con la movida de datos abiertos, participamos en cursos sobre gobierno abierto para la universidad, para las universidades, hicimos varias cositas en esa línea, y todavía hoy estamos montando con unas compañeras un curso de datos abiertos que estamos trabajando. Ahora sí, entrando en materia. Primero les voy a contar qué salió del análisis de los planes de gobierno abierto, de los 133 compromisos de gobierno abierto. Vean que la tecnología, cuando vemos los 304 compromisos todos,
vean que la tecnología siempre ha estado presente. Por ejemplo, de todos los compromisos que hay en Argentina, en el segundo plan, el 80% de los compromisos eran todos de tecnología. Incluso en el tercer plan, cuando hablamos de gobierno abierto, los compromisos de gobierno abierto, la mitad sigue siendo de tecnología. Entonces es un componente muy importante. Aquí hay como un resumen un poco más mapeado. Vean, por ejemplo, México, y esto nos empieza a hablar como de los contextos de los países. Para México el tema es la transparencia e informar. Cuando hablo de niveles de participación ciudadana, yo me hacía la pregunta, bueno, este compromiso de gobierno abierto, ¿qué nivel de participación le propone a la gente? Solamente informarse, que es como un nivel predeterminado para poder participar. Usted no puede participar si no se informa, entonces lo tenemos en cuenta, aunque no es en sí participación, pero es como el nivel básico. Vean que incluso en Colombia ya aparece un nivel más alto, que es consultar, y aparecen algunos ejes de participación y de gestión pública, va subiendo el nivel. Entonces, México va a estar solamente en un área de información y de transparencia. Colombia ya va a vincular algunas tecnologías para la consulta y la participación. En Chile también aparece la consulta y la participación como en Colombia. En Costa Rica es muy interesante cómo la consulta y la gestión pública están un poco más amarradas. Ahorita les muestro un gráfico que lo va a mostrar mejor. Y en Argentina es el único país que tiene tecnologías que involucran a la ciudadanía. El resto lo plantean como que usted puede enviar consultas al gobierno y le responden. Pero en Argentina tenemos algunos compromisos de gobierno abierto que están pensando en involucrar. Aquí se puede ver un poco más cómo se relacionan los niveles de participación con el objetivo de los compromisos. Por ejemplo, tenemos un compromiso, la mayoría de los compromisos de gobierno abierto que analizamos, de los 155, están en el lugar de la transparencia. Solamente el 14% de los compromisos son de participación. Entonces vean que el gobierno abierto se está quedando en la transparencia. Eso ya lo viene diciendo un poco algunos informes como el Barómetro de Datos Abiertos para América Latina, que nos estamos quedando cortos en esta perspectiva de gobierno abierto. Y también los niveles de participación que buscan los compromisos de gobierno abierto. Vean que la mayoría está en informar, en dar información a la ciudadanía, en consulta, sistemas y portales web para trámites y servicios. La consulta está muy delimitada a la gestión pública, casi que al e-gobierno o al gobierno digital, no tanto al gobierno abierto. La diferencia entre gobierno digital y gobierno abierto es participación ciudadana. Entonces, aquí la consulta y la gestión pública sigue siendo todo de gobierno electrónico. ¿Cómo resolvemos con las tecnologías la gestión? Pero no está, como pueden ver, muy presente el tema de la participación ciudadana. Y en los niveles de participación de involucramiento es solamente el 9%. Todo esto es análisis de contenido y compromisos de gobierno abierto. De los 155 compromisos, yo dije, no, pues yo esperaba encontrar muchas aplicaciones móviles porque yo me imaginé que la democratización de la telefonía móvil implicaba que nos pensáramos más en términos de tecnología móvil, y solamente encontré de los 155 4 compromisos que hablaban de aplicaciones móviles. Claro, la tesis estaba en un momento crucial, se me había caído el tema de agarrarlo desde los compromisos de gobierno abierto, y fue ese el momento en donde dije, hay que hacer un análisis de la oferta de las aplicaciones móviles en las tiendas en línea, para seguir con el siguiente. De aquí destaco solamente Legal App, que está en Colombia, Mi Senado, que está en Colombia. Hay una página de aplicaciones móviles en Chile, completa, aunque algunas ya no están funcionando, y en Argentina había una propuesta de aplicación móvil, pero no encontré evidencia sobre ello. Y me fui a las tiendas en línea, me fui al App Store de Google a ver qué había de interacción entre gobiernos y ciudadanía, y me encontré 133 aplicaciones móviles. Es una muestra, creo que podrían haber más, pero esto es una muestra que saqué durante el periodo de la investigación. Y mi primera pregunta es, bueno, ¿y estas 133 como para qué sirven? Y encontré que definí
tipos de aplicaciones móviles que ponen en interacción a los gobiernos y la ciudadanía. El tema de los servicios, que sigue siendo el tema de la gestión pública, el tema del gobierno digital, cómo generamos servicios para que usted saque la cita, para ir a sacar la visa, para que usted llene el papel. Están los otros que están de administración municipal, que hay algunas cosas bien interesantes en participación ciudadana, que más adelante les contaré con el caso Yo Alcalde, que tiene que ver cómo se conecta la ciudadanía con los gobiernos municipales y locales. Los de movilidad, que plantean una interacción en mostrar, por ejemplo, las rutas de los buses, conectar metros, incluso el turismo nacional. Hay algunas aplicaciones de turismo nacional, de algunos ministerios de turismo, que ponen la oferta, y eso entraría ahí. Ponen la oferta turística nacional, las de salud y bienestar, los ministerios e instituciones de salud. Estas ahorita, aunque no entraron en mi investigación en ese momento, me parecen muy importantes ahorita por el tema de la pandemia, porque sí ha habido un incremento de aplicaciones de seguimiento. Después vienen las de transparencia, que son denuncias anticorrupción, apps, por ejemplo, que muestran procesos de transparencia, instituciones gubernamentales o procesos electorales. Las de seguridad, que es que usted, por ejemplo, puede hacer enviar un incidente delictivo por una aplicación móvil, pero también puede enterarse cómo está el las noticias del Ministerio de Seguridad de su país, y las de educación, que informan servicios educativos, y algunas ofrecen recursos didácticos. Estas son como, de esas 133 aplicaciones, estas son los 7 tipos que encontramos. Y todas plantean diferentes modos de interacción entre gobiernos y ciudadanía. ¿Qué es lo que más hay? Gestión pública, gobierno electrónico. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en un nivel todavía muy incipiente de pensarnos gobiernos abiertos desde la participación ciudadana, sino que todavía estamos resolviendo el tema de la gestión, del trámite, de cómo la ciudadanía puede hacer trámites a partir de las tecnologías. Después siguen las de administración municipal, que me parece un tema muy interesante, porque lo que nos está poniendo sobre la mesa es que la participación ciudadana tiene un lugar muy local, y que los gobiernos locales ahí tienen un papel fundamental, y las de movilidad, pero esos son los que más destacan. Tipos de apps por país. En México, servicios y transparencia. En Costa Rica, administración municipal, igual que en Argentina. Vean que aquí hay un nivel del tema de lo local. En Colombia, servicios y transparencia, y en Chile, servicios y movilidad, y sale salud y bienestar, como en Costa Rica. Esto nos habla un poco de cómo están los países. Sobre esa oferta, contarles que las instituciones públicas se encargan de educación, salud y seguridad, sobre todo. Pero las empresas también producen tecnología para la interacción entre gobiernos y ciudadanía. Vean que las de administración municipal, el 73% son empresariales. Quien las oferta en las tiendas en línea son empresas, el 46% es de transparencia y el 41% de movilidad, y todo esto lo ofrecen las empresas. Entonces, es bien interesante cómo la oferta no solamente está hecha por actores gubernamentales, y también aparecen, eso sí, aparecieron solamente 4 aplicaciones móviles hechas por organizaciones sociales, que eso deja como el sector de la sociedad civil como un poco más corto en esta oferta. Y me parece importante decir que hay una oferta transnacional. Hay una empresa que, por ejemplo, ofrece 9 aplicaciones, 8 en México y 8 en Argentina y 1 en México. ¿Y eso qué quiere decir? Que montan un sistema que se puede llevar a otros países con un tipo de aplicación. Entrando, entonces tengo toda esta oferta de aplicaciones móviles, tengo el análisis de los compromisos de gobierno abierto, pero yo decía, estoy todavía muy arriba, necesito profundizar más para poder llegar a mi concepto de producción social de aplicaciones móviles para la participación ciudadana. Entonces elijo dos aplicaciones para construir los 2 casos. Elijo Yo Alcalde y elijo Mi Senado. Y este sería como el tercer gran capítulo de resultados de la tesis. Les presento a Mi Senado de la República de Colombia.
se relaciona con procesos de transparencia parlamentaria, es resultado de un compromiso de gobierno abierto, por eso la elegí, porque me parece que me permitía ejemplificar cómo el gobierno abierto, cómo los compromisos de gobierno abierto y los planes de gobierno abierto sí están relacionados con la producción tecnológica, es decir, que la política pública genera producción de tecnología. ¿Para qué sirve? Yo puedo ver la asistencia y votaciones de senadoras y senadores de Colombia, puedo votar encuestas en línea, aunque no son vinculantes, pero la gente la puede ver y valorar si lo toma en cuenta. Puedo mandar comentarios por YouTube en las transmisiones en vivo de las plenarias. Y las comisiones pueden ver datos generados a nivel interno, por ejemplo, las encuestas que la gente vota, pueden verlas las comisiones para tomar decisiones. Les presento a la otra aplicación, que es Yo Alcalde. La aplicación Yo Alcalde facilita la gestión del territorio. No sé si hay alguien por aquí de la de Curridabat, de Costa Rica. Se la pueden bajar y entonces ustedes van caminando por la calle y ven una acera mal puesta o una calle que necesita algo y pueden enviar ahí su incidente urbano a la municipalidad de Curridabat. Entonces permite creación y seguimiento de reportes. Ya lo interno permite a la alcaldía organizarse para dar respuesta. Los grupos relevantes. Vean que aquí es muy importante pensar que la tecnología tiene diferentes actores sociales implicados y no necesariamente son solamente tecnológicos. Aquí los actores más importantes siguen siendo los políticos, por ejemplo, los jerarcas de las instituciones. Si el alcalde de Curridabat en ese momento o el presidente del Senado no plantea esto en su agenda, no sale. Y si no le pone presupuesto, tampoco sale. Y alguien que le dé seguimiento. Después siguen los actores tecnológicos, que son las unidades y divisiones de sistemas y las empresas. Aquí menciono algo que me pareció un poco preocupante para la comunicación, porque los actores de comunicación, que serían las oficinas de prensa, las unidades de comunicación de las instituciones, se ven de una forma instrumental. Les llaman como para decirles, hágame el comunicado de prensa del lanzamiento de la aplicación, o venga y la revisa a ver si está bonita, pero no son parte de la producción de la aplicación en sí. No son de la forma estratégica de producirla y después distribuirla. Entonces hay como una mirada muy instrumental sobre la comunicación, que es como, hágame el comunicado. Y aquí creo que desde la disciplina sí tenemos un lugar muy importante para repensarnos en cómo podemos coordinar procesos de producción de tecnología. Y otros actores como el Ministerio de Tecnologías y algunos actores anexos que invitan en los procesos de producción a participar en alguna sesión de trabajo. Son equipos interdisciplinarios, vean, esto es bien interesante también para que vean cómo van dialogando. Y cuando pensamos en la organización piramidal, me parece interesante porque mucho hemos hablado de la sociedad en red, ¿no? Y si ustedes ven, la idea de la sociedad, de las organizaciones en red, es que son nodos, pero aquí lo que vemos todavía es una figura de pirámide en el tipo de la organización. ¿Qué significan estas aplicaciones móviles para esta gente que participa en los procesos de desarrollo? Yo todo esto lo saqué a partir de 4 entrevistas a personas que participaban del desarrollo de mi Senado y 4 entrevistas a Yo Alcalde. Entonces estaba la gente de la alcaldía y la gente de mi Senado. Para ellos y ellas, ¿qué significa esto? Son un canal de comunicación. Son para generar una comunicación confiable, amigable, accesible. Son mecanismos de involucramiento de la ciudadanía para que empiecen a llegar a las instituciones. Son pedagógicos. Contaban en mi Senado que la gente no sabe cómo funciona el Senado de la República de Colombia y que la aplicación móvil de alguna forma le enseña a la gente que existen comisiones, que la gente vota, que hay. Y son parte de esta mirada sobre las tecnologías para la innovación, ¿no? O sea, somos un Senado innovador porque tenemos una aplicación móvil. Entonces, aquí viene también el discurso de la innovación. Y sobre todo, estas aplicaciones móviles para la participación ciudadana son para mejorar la gestión. Velocidad, mapear los territorios, esto en Yo Alcalde es muy importante. Estadísticas, centralizar la demanda ciudadana, porque la demanda ciudadana es que
A usted la llaman y entonces ahí le piden cosas, le mandan correos, todo llega a diferentes canales y no hay una forma de centralizar qué es lo que pide la ciudadanía y tampoco generar estadísticas centralizadas. Trazabilidad, que usted le llegue un reporte, una solicitud de la ciudadanía y que se le pueda dar seguimiento durante todas las instancias que pasan y facilita la respuesta. Esto es bien interesante porque nos hace pensar en cómo podemos usar estas tecnologías para la participación ciudadana. Durante estos procesos de desarrollo no fue fácil, hubo varias discusiones. En la construcción social de las tecnologías hablamos mucho de las controversias y que tienen que ver como con esos nodos que pasan cuando producimos tecnologías, esos problemas, ¿cómo se resuelven? Hubo problemas de plata. Y es que se pensaba que estas aplicaciones móviles no eran necesarias, no se contaban con recursos financieros específicos, como que tocaba agarrar partidas de diferentes partes para poder completar la plata. Hubo temas culturales, micropoderes que no querían soltar la información. Por ejemplo, en mi Senado, si un senador o senadora falta una cantidad de veces a las sesiones del Senado, se le puede abrir un proceso de destitución. Y habían poderes que no querían que eso se pudiera manejar desde la aplicación, que fuera tan sencillo seguir la asistencia de los y las senadoras. La aplicación es vista como más trabajo y recarga de funciones al interior de las instituciones en algunos casos. Toca contratar personal externo porque las instituciones públicas no tienen equipos de tecnología de avanzada que puedan hacer procesos de desarrollo a nivel interno. En los dos casos, a pesar de que las unidades de tecnología estuvieron presentes en todo el proceso, hubo una subcontratación del desarrollo y falta estandarización de los procesos de las instituciones. Entonces, cuando llega la idea de una aplicación móvil, usted necesita tener claro el flujo de trabajo y cuando se vuelven a revisar cómo está el flujo de trabajo fue un lío. Políticas, limitar la apertura de los datos, tiempos limitados por los cambios de gobierno. Estas tecnologías es como, hay que hacerla ya porque van a cambiar al presidente del Senado o puede salir el jerarca de la institución. Y problemas tecnológicos, abrir el código fuente de la aplicación para su reutilización. Lo abrimos, lo volvemos software libre. Esas fueron algunas discusiones que hubo. Mi Senado sí tiene colgado en GitHub, por ejemplo, el código fuente de la aplicación. Yo, alcalde, no. Automatizar procesos, algoritmos. Podemos generar algoritmos para poder, por ejemplo, decirle a la ciudadanía cuánto cuesta arreglar la acera de forma automática. Sostener la capacidad de almacenamiento. Las instituciones no tienen dónde almacenar información y ese no es un negocio. Entonces, mientras mantienen servidores, es muy costoso para ellos mantener servidores. Entonces, ¿qué hacen? Lo subcontratan a Google, por ejemplo, y pagan un servicio externo, pero eso tiene algunos problemas que se los voy a contar en las discusiones de la tesis. Y finalmente, acceder a la información contenida en programas privativos. En el Senado de la República había una aplicación que ya contaba la asistencia del Senado. O sea, senadora y senadora llegaba, marcaba en la aplicación y ahí se llevaba la asistencia. Pero la aplicación, ese programa que ya existía en el Senado antes, es software privativo. Entonces, cuando le dijeron al software que si podía soltar la información para pegarlo con la aplicación móvil para que fuera todo mucho más automatizado, no se podía, porque no se podía adaptar ese software que ya existía en el Senado o modificarlo a las nuevas necesidades. Y tocaba pagarle a la empresa una modificación que era demasiado alta. Solución, contrataron a una persona que presencialmente duplica el trabajo de la aplicación que ya existe, del software que ya existía en el Senado para que cuente las asistencias. Esas son algunas de las situaciones. Prácticas. ¿Cómo fue esto? En el desarrollo, vean que con esa unión institución pública, empresa privada, porque así funcionaron los dos desarrollos, se trabajó con prototipos, con el producto mínimo viable, o sea, una etapa que fuera básica y después íbamos creciendo, equipos interdisciplinarios, que ya les comenté, por fases, una comunicación permanente y rápida, y se trajeron especialistas en bases de datos y user experience. Desde la comunicación, las oficinas de prensa son una función muy instrumental, ya se las conté. Las apps modifican cómo se canaliza y se responde la demanda ciudadana.
Entonces llega el app y toda la institución tiene que moverse porque la comunicación adentro empieza a modificarse, las tiendas en línea se vuelven un lugar de retroalimentación. La aplicación móvil no está sola, porque la aplicación móvil se conecta con el sitio web de mi Senado y con otros, y con el Facebook de mi Senado o de la Municipalidad de Curridabat. Entonces, la aplicación se inserta en un ecosistema de medios propio de la institución y hay un deseo de ofrecer información de actualidad como noticias, eventos, pero eso todavía está un poco más complicado. Están un poco desactualizadas con noticias las aplicaciones. Participación. Mi Senado permite votar en encuestas, enviar comentarios por YouTube, actividades presenciales. Hicieron una actividad presencial con los datos que sacó mi Senado, hicieron como un hackathon de datos, un taller de datos para saber qué más podían sacarle a los datos. Eso estuvo muy bueno, porque era llevar los datos de la aplicación más allá. Y en Yo Alcalde solamente se permite la creación y seguimiento de reportes. Con esto ya vamos cerrando esta parte de datos para entrar en la discusión e ir cerrando. Tenemos una economía de la producción que tiene que ver con infraestructuras, financiamiento y licencias. Infraestructuras, ya les conté que es muy caro mantener servidores, entonces se los contratamos a Google o empresas de servidores porque las instituciones públicas no tienen esa capacidad. Eso tiene algunas implicaciones, bueno, serias implicaciones sobre la soberanía de la información. ¿Cuánto cuestan estas aplicaciones? $25,000, $30,000. ¿Qué licencias tienen? Son propiedad de las instituciones, aunque en el caso de mi Senado ya les había contado que el código fuentes está disponible. Conclusiones. Confirmo la hipótesis de que la producción social de las tecnologías de medios es un proceso en el que se configura tanto el software, la materialidad, como los contenidos que van a salir. Esto se observa en las políticas públicas, en el análisis de los compromisos de gobierno abierto, en la configuración de la oferta en el mercado, lo que sale en las tiendas de aplicaciones móviles y en los procesos de producción, en los casos que tiene que haber, y aquí entro en mi discusión, en la apropiación y mercantilización del software y de la data y en la apertura y producción y participativa de las tecnologías. Sobre el primer apartado, me parece importante, cuando les comentaba el primer capítulo de resultados, que era el de análisis de compromisos de gobierno abierto, señalar un par de cosas, que sigue la cosa muy enfocada en gobierno electrónico, en automatización de tareas y trámites, no tanto en participación ciudadana, que hay avances en la institucionalización del acceso a la información con políticas públicas y datos abiertos. Hay muchas políticas, ha habido avance en portales nacionales de datos abiertos. Y algunos temas importantes que salieron ahí era transparencia económica, integración y digitalización de servicios públicos. De la oferta, ¿se acuerdan? El segundo apartado de resultados que me hablaba de lo que salía en las tiendas en línea, quisiera destacar que hay una agenda de interacción entre gobiernos y ciudadanía que pasa por la vida cotidiana, es decir, pasa por la movilidad en las ciudades y tomar el bus, pasa por la salud y el expediente médico en línea, pasa por la educación, pasa por lo local, y esto está bueno para repensar hacia dónde le apostamos a la producción de tecnología que permita conectar realmente a la ciudadanía con los gobiernos. Pocas apps para participación ciudadana y colaboración, sobre todo aparecen aplicaciones para la transparencia, y sobre las apps quisiera decir que sistemas de categorización complejos y menús poco amigables, tenemos que trabajar un poquito más la experiencia de usuario y aprovechar más opciones de personalización, historiales, favoritos, poder calificar contenidos. Creo que eso se podría mejorar. Sobre el tercer apartado de resultados de datos, que eran los casos, quiero señalar para las colegas y compañeros que trabajan el tema de comunicación en las organizaciones, justamente pensar las organizaciones me hizo mucho clic cuando pensaba en micropoderes y resistencias para abrir la información, tecnologías que son percibidas como aumento de trabajo, debilidad de cooperación interinstitucional, son problemas de la organización
que están relacionados con la producción de tecnología y su integración en los procesos en las organizaciones. Esto también, cada institución genera su propia oferta tecnológica, cuesta mucho la centralización de la oferta tecnológica, entonces si vos querés hacer un servicio con el gobierno, tenés que instalarte 10 aplicaciones diferentes para cada institución. Infraestructuras de almacenamiento mixto. Hay una dependencia y concentración de servicios en la nube, que es lo que cierro con estas 3 presentaciones, con esto que me queda de discusión. Entonces, la producción social del software está en grandes corporaciones. Tenemos una tensión entre los servicios en la nube, que son Google, y todo lo que, por ejemplo, en mi Senado, toda la transmisión de streaming lo hace por YouTube. El mapa de geolocalización de Yo Alcalde es Google Maps. Entonces, todos estos datos van directo a servicios en la nube. ¿Y qué pasa con esos servicios en la nube? ¿Qué pasa con los datos de la ciudadanía que les estamos dando a las grandes corporaciones transnacionales? Y también tenemos el otro lado, que es el software libre, ¿no? Esta vulnerabilidad que tienen los commons, las comunidades de software libre, cómo les damos sostenibilidad para poder generar una producción de software con una mayor soberanía y autonomía en cada uno de los países, que pueda ser también propia, no solamente tercerizada en las grandes corporaciones. Aquí está esta misma tensión, pero en clave de contenidos, de datos. Yo trabajo esta tensión en clave de materialidad, software, y en clave de datos, que sería el contenido. Y aquí hablamos de un colonialismo de datos. Apps de las instituciones públicas alimentan el mercado transnacional de datos. No sabemos qué está pasando con los términos de servicio de cuando contratamos un servidor que almacena datos de la ciudadanía. Hay una concentración, por ejemplo, en Google muy clara. Pero por el otro lado tenemos toda la mirada de los datos abiertos y el movimiento de datos abiertos, que sí ha tenido una incidencia en general, portales de datos abiertos y una mayor transparencia en la producción de tecnologías para la mayor transparencia. Un par de datos de temas interesantes para cierre es el tema de geografías digitales, esto de Yo Alcalde y poder mapear los territorios con los incidentes urbanos. Me parece muy interesante a nivel local cómo usted puede georreferenciar un incidente y cómo estos conjuntos sociotécnicos que vinculan los teléfonos con los servicios de ubicación nos permiten ver esa demanda de la ciudadanía en términos de mapas. Y la producción social de algoritmos, porque la gente de Yo Alcalde se preguntaba si podían hacer este algoritmo para medir automáticamente el costo de los incidentes urbanos. Pero ojo, ahí hay un riesgo, y es que los algoritmos podrían montarse sobre una racionalidad en la que la toma de decisiones objetiva y confiable puede estar por encima de lo político. ¿Por qué? Porque el algoritmo toma un rol de autoridad en la toma de decisiones, juzga, prioriza y da forma a las oportunidades de la ciudadanía. Bien, entonces, ojo con el algoritmo, ¿no? O sea, hay que ver que no solamente sea así, sino que también haya un tema político detrás, para que no caigamos en que lo político es más un acento técnico que de poder. Quisiera darles las gracias al Centro Investigación. Bueno, con esto ya cerraría aportaciones y aplicaciones. Al final de la tesis pueden encontrar un par de apartados con recomendaciones para la producción de aplicaciones móviles para la participación ciudadana, un poco más en concreto, con algunos tips que ya les he dicho hoy, como calificar contenidos, mayores estrategias de involucramiento. Y quiero cerrar dándole las gracias al Centro de Investigación en Comunicación, que me permitió escribir la tesis durante 3 años, y eso me ayudó muchísimo para poderla terminar, a la Escuela de Comunicación Colectiva, que ha sido mi casa, y a los y las estudiantes, a la organización Abriendo Datos, a Susana Soto y a Ignacio por ayudarme, a la comunidad de datos abiertos LATAM, que también me ayudaron a conseguir las entrevistas. Y bueno, eso sería. Yo les agradezco muchísimo su tiempo. No, gracias a vos, Luisa. Un aplauso, ¿verdad? Desde acá, virtual y físico también, por tu excelente presentación y por una síntesis tan completa también de todo lo que fueron estos 3 años
de trabajo. Ya hay alguna pregunta en el chat por si quisieras irla viendo, pero mientras tanto también quisiéramos escuchar y darle la palabra primero al doctor José Antonio Ruiz y posteriormente al doctor Francisco García para que hagan algunos comentarios sobre tu presentación y sobre tu tesis. Gracias de nuevo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ignacio. Y bueno, tengo pocos minutos y iré comentando algunos aspectos casi en modo de puntos. Pero no quiero dejar de agradecer al FICOM la ayuda de Melissa, que he tenido ocasión de conocerla para esta sesión, la iniciativa de Luisa, todo el trabajo que ha hecho y que Paco me invitara en el último año a estar cerca de esta tesis que realmente desde el primer momento recuerdo muy bien dónde estaba la primera conversación que tuve con Luisa y el entusiasmo que ella tenía y logramos que llegara a buen puerto a pesar de las complejas condiciones. Entonces, yendo a la cuestión del trabajo y de lo que aquí se comenta, claro, son temas muy interesantes. Voy a abordar algunos. También no quiero dejar de decir que me parecería muy interesante toda la parte de compromiso e historia personal sobre software libre que, como ya conocen y han visto, pues también impregna el fondo de la tesis. Me parece que eso es una discusión interesante que se plantea y siempre queda en esta tesis como, bueno, y ya hablaremos más de esto. Y una vez más ha quedado ahí. Solo lo dejo ahí, como uno de mis puntos de telegrama. Quiero detenerme más en el concepto amplio de gobierno abierto. Yo soy profesor ahora mismo de ciudadanía, participación y opinión pública en el máster de comunicación política. Y a partir de ahí me interesa mucho el trabajo y de hecho le he pedido permiso alguna vez a Luisa para usar algunos conceptos en la clase de máster y me gustaría invitarla el año que viene. Ojalá pueda ser presencial, pero probablemente tenga que ser por pantallas. Pero el gobierno abierto, a mí me parece que el buen gobierno, yendo un poco antes del gobierno abierto, tiene X elementos y casi todos tienen que ver o nos acaban remitiendo a cuestiones tecnológicas, aunque voy a hablar de cuestiones muy clásicas del gobierno. A mí me parece que una cuestión clásica para que haya la posibilidad de un buen gobierno es una ciudadanía educada, educación. Y no sé si se han fijado, pero las aplicaciones, después del análisis al que nos invitaba Luisa, dan por hecho en buena medida que tiene que haber una educación cívica, ciudadana, democrática y participativa, etc. Entonces no conviene tenerlo abierto, poner herramientas tecnológicas en manos de sujetos que no tienen una cultura cívica de participación responsable nos genera, hay una noticia esta semana interesante de actualidad, que es la alcaldesa de Barcelona ha decidido estar fuera de Twitter porque considera que es una aplicación tecnológica que solo genera ruido, discursos poco operativos, frustración, insultos, etc. Ojo, me parece que en la base esta educación, Paco realmente es un especialista en educación y ha dedicado mucho tiempo a la mejora de la educación en nuestro país, entonces quizá quiera comentar alguna cosa. Luego, claro, la clave está en si la tecnología nos ayuda a la participación. Me parece que es otro gran concepto de la cultura democrática, participación. Entonces, efectivamente, el trabajo de Luisa nos lleva a una frustración, y es que cuando desde el poder establecen tecnologías en el marco del gobierno abierto, como han visto por los datos de análisis, se olvida mucho de la genuina participación. Y esto es preocupante. Es verdad que mucha participación genera problemas de gestión de la información. O sea, no es tan fácil como decir, bueno, que la gente diga lo que quiera, cómo ve las cosas. Entonces, más bien, hasta donde llegan las tecnologías que realmente se aplican es a una especie de cuestionario que está funcionando mal, como si una aplicación computarizada nos dice, diga usted si esto tiene que ver con aceras, quiere usted geolocalizarla dónde, Pero al menos no demuestran una notable capacidad de crear participación en lo que clásicamente entendemos como participación. Donde creo que podemos avanzar bastante es en transparencia, gracias a la tecnología. Yo
es verdad que hay voces críticas porque les parece que el concepto de transparencia es insuficiente. A mí me parece que si realmente llevamos la transparencia hasta el final, nos da un enorme avance democrático. Prueba de ello es lo que comentaba Luisa, no sé si viene en la tesis, pero viene, es por ejemplo las resistencias de mi Senado a decir si los senadores van o no van. Dice usted, bueno, pero eso no es participar, eso no es democracia, eso no es opinar. Es un enorme proceso de profundización democrático. A mis representantes sé si están yendo o no están yendo. Incluso sé que la normativa establece que si dejan de ir, yo los puedo remover porque no están cumpliendo su misión. O al menos que me justifiquen a través de la tecnología si están cumpliendo. Entonces, y esto es solo un ejemplo y por eso tengo que ser sistemático porque lo interesante es que hablemos con Luisa. Pero me parece que una de las grandes oportunidades de las aplicaciones que Luisa nos ponía sobre la mesa es transparencia manejable. Póngame usted datos de transparencia agregados que me permiten tomar decisiones. Luego hay un asunto que creo que no está en la cabeza. La Unión Europea insiste en esto y el gobierno de la Unión Europea quizá insiste más de palabra que de otra cosa. Es un concepto clásico que me parece que un buen gobierno requiere subsidiariedad. Es decir, este concepto que la Unión Europea utiliza muchas veces, es decir, que el gobierno no haga lo que la gente puede hacer. Que no sea una especie de atracción de competencias en que me organiza. Mire, si es que nosotros podemos saber, no hace falta que me expliquen ni que cree un organismo de control y de consultoría. Si el senador asiste o no asiste, lo sé hacer yo. Basta con que me lo permita hacer. Entonces, esto es muy importante en todos los sistemas de gobierno. Y eso por lo menos está en el espíritu de la Organización de la Unión Europea por un sentido práctico, en parte, es decir, somos muchos estados muy variados y por tanto se dice lo que puede hacer cada uno y no es preciso la coordinación, pues se permite la libertad de que lo realice cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Y probablemente parte, de los problemas que está teniendo la presidenta de la Comisión Europea, tiene que ver con un excesivo deseo de centralización de Ursula von der Leyen, es difícil pronunciar su nombre, ¿no? Y quizá tenía que haber dejado más margen de decisión, ¿no? Luego pequeños gobiernos pues han tenido más capacidad de hacer compras, gestionar, etcétera. Subsidiariedad. Una gran cuestión, comunicación. Claro, las aplicaciones son una cuestión de comunicación y la democracia es cuestión de comunicación. Si en algo podemos mejorar nuestros sistemas de participación es en mejoras de la comunicación. Ahora, supongo que a ustedes les ha pasado como a mí una cierta frustración porque la comunicación hay que gestionarla. Una comunicación con ciudadanías masivas como las que nos encontramos, ¿no? Como, en fin, incluso en mi alcalde con poblaciones intermedias requiere gestión, una gestión compleja. Y esto requiere unas tecnologías de análisis cualitativo de las opiniones, en fin, esto pero me parece que la comunicación no es sencilla, no es solamente, y perdón porque yo soy de sociología de la comunicación, no es hacer encuestas y poner números. La comunicación es mucho más, ¿no? Quizá también en esto Paco, en la medida que su especialidad son las narrativas, pues me parece que es muy difícil que la máquina sustituya la capacidad de narrativas y los matices que tiene la comunicación. Pero tiene que hacer el esfuerzo. Y esto creo que estamos en mantillas. Otro elemento que quiero subrayar sobre las aplicaciones es la cuestión de que yo creo que el buen gobierno requiere división de poder, reparto de poder. Ahora en Madrid estamos en un proceso electoral y a mí me parece que es muy interesante, muy saludable, muy beneficioso que el poder esté dividido. O sea que creo que viene muy bien y eso suele pasar en muchas capitales europeas y americanas, quizá por la madurez a veces de las grandes ciudades, en que el gobierno está en manos de unos partidos y el gobierno nacional está en manos de otros. Eso que a veces se lee en clave de fractura, ruptura, confrontación, yo lo veo en clave de higiene en el poder. Es decir, prefiero que los responsables públicos se lleven mal y se saquen sus defectos unos a otros. Y no sé si las aplicaciones tienen esa capacidad de
porque son gestionadas por un gobierno para comunicarse con un gobierno, etcétera, ¿no? Y esa fragmentación que tiene el diálogo político, bueno, tiene una dificultad, en fin, me daría. En todo caso, creo que es... y luego, donde creo que son magníficas las aplicaciones, y yo creo que donde hemos encontrado efectos técnicos, es la facilidad en las gestiones. Y eso se pone de manifiesto, es decir, también es interesante que el análisis de las... O sea, las aplicaciones son muy buenas para simplificar las gestiones. Eso requiere educación de la ciudadanía, eso requiere una cierta inversión, etcétera, etcétera, pero son muy buenas. Y eso se nota también en que la mayoría de las, o muchas de las aplicaciones tienen facilidad para simplificar las gestiones. Por tanto, cuando no hay otras cosas puede haber falta de voluntad política, pero también pone sobre la mesa la limitación de las aplicaciones tecnológicas para gestionar algunas cuestiones que no pueden ser llevadas a las aplicaciones tecnológicas. Esto creo. Y añado al menos un par de cosas más. Una es que la cuestión Google, ¿no? Me interesa bastante, bueno, y verán que, no sé, algunas... comparto ahí un enlace en el chat por si a alguno le interesa. Recientemente hemos publicado, también yo he estado, algunas cosas de participación, de más ciudadanía digital, con Lola Cáceres, con Gaspar Brandle, en fin, gente, sobre participación digital y sus dificultades. Y alguna otra cosa sobre Google, están ahí. Google es una cuestión muy compleja. Porque Google hace servicios, pero lo que utiliza son los datos. Si no queremos que utilice los datos, es muy difícil que dé servicios. Entonces hace falta una reflexión previa sobre si queremos utilizar ese proveedor, porque ciertamente es eficaz, pero tiene un coste. A mí me parece que ese debate en mi universidad es una enorme universidad pública, no sé qué, y al final el proveedor de correo electrónico es Google, es Gmail, porque ha sido más eficaz, más barato, más sencillo, a cambio de que posea nuestros datos del correo electrónico, con algunos compromisos de confidencialidad, pero en último término, por la posesión de nuestros datos. Ese debate a veces se está hurtando y comparto que esto conviene ponerlo sobre la mesa, aunque yo inicialmente sería partidario de que esto sea así. Y el último punto, un tema de enorme interés que está en este trabajo y también da para muchos debates, la cuestión de la producción, la producción participativa de la tecnología. A mí me parece que a partir de, no sé, trabajos de sociólogos clásicos como Latour, todos estos de sociólogos de la tecnología, claro, la tecnología, al menos, o simplificando mucho, tiene dos momentos. En el momento en que la tecnología aparece, las cosas pueden ser de cualquier manera, ¿no? Los automóviles o los carros pueden ser tecnológicamente más anchos, pueden ser el doble de anchos. Lo podían ser cuando empezaron, pero ya no hoy. Hoy ya tenemos carreteras, tenemos una red, tenemos aparcamientos. Si alguien quiere construir un coche, lo tiene que hacer de este ancho. Hay un determinismo tecnológico. Por tanto, el debate en las aplicaciones tecnológicas y todo eso, es ahora el momento de hacerlo. Cuando ya tengamos una red absolutamente sedimentada, cuando no podremos hacerlo, los coches tendrán que ser de este ancho. Entonces, me parece que es enormemente oportuno que el debate sobre y la capacidad de producción de tecnología, claro, es muy difícil, porque cuando ya está muy extendido ya no hay demasiado margen. Y cuando no está muy extendido, solo es una minoría tecnológicamente formada que es capaz de intervenir en el debate. Por eso me parece interesante lo que Luisa pone sobre la mesa, que es desde la investigación en comunicación, de la investigación social, entrar en el debate de los técnicos para decir que hay elementos en que nos tienen que oír. Me parece que un sitio como este, que es el Centro de Investigación en Comunicación, la línea de investigación de Siles, de Luisa Ochoa, etc., me parece que es muy interesante, porque es decir, precisamente cuando nace la tecnología es cuando menos tecnológica es y más social, porque va a marcar una línea que va a ser determinante. En fin, como ven, muchísimos temas, sé que me he ido un poco de tiempo. Perdón, pero no quería dejar esto. Tengo otros que me he dejado, pero en fin, que muchas gracias por darme la oportunidad. Y enhorabuena, Luisa, una vez más. Enhorabuena, Siles, enhorabuena, CICOM. Muchas gracias al profesor Luis San Román por no dejarse esos puntos que compartió con nosotros. Antes de abrir el espacio para que Luisa pueda contestar algunas preguntas, le damos la palabra al profesor Francisco García. Muy buenos días para allá.
Muy buenos días, Luisa, profesor Siles. Y bueno, y para acá, a Hars. La verdad es que yo he disfrutado mucho con esta tesis y eso es una cosa importante. Creo que también Luisa ha disfrutado mucho. Al principio no fue tan fácil, me dice el profesor José Antonio Ruiz San Román, Hars, que él también. Bueno, y yo creo que otro factor era la cohesión, la comunicación que tuvimos entre nosotros. Y sí es verdad que al principio y al principio, porque bueno, pues, hubo una serie de problemas más bien burocráticos, en fin, bueno, cosas que suelen pasar, bueno, pues tenía su dificultad. Y al final, porque bueno, nosotros queríamos que hubiese venido a la Complutense y que hubiera in situ y en presencia haber leído su tesis. Pero no por eso la tesis ha sufrido en nada, sino todo lo contrario, porque la forma en que ella explicó la tesis y que la ha explicado aquí, ni gana ni pierde. Lo importante es lo que dice, y lo que dice es sumamente interesante. Pero bueno, antes de seguir adelante, gracias a Ignacio Siles, gracias a Luisa Ochoa, y gracias al CICON y gracias a la Universidad de Costa Rica. También, como institución, gracias a la Universidad Complutense. Y en concreto, la Universidad Complutense está orgullosa. En realidad, todas las universidades, cuando se termina de hacer una tesis, y luego más ahora que se puede publicar y que ya decía Luisa que ya está ahí, que podemos acceder, pues lo que se ha ofrecido es parte de un trabajo, sí, ciertamente amparado, guiado, etcétera, etcétera, pero gratuitamente y con toda generosidad y compartiendo. En cuanto a la tesis, yo creo que toma algunos elementos trascendentales en lo que se refiere, pues, a la gobernabilidad, a la gobernanza. Se ha hablado también, la gobernanza es ya una acción, diríamos, más concreta, más centrada en la gestión digital, etcétera, etcétera. La Unión Europea hace mucho hincapié en la gobernanza. Y bajo la perspectiva de gobierno abierto, pues creo que también podemos estar en esa misma línea. Lo que pasa es que gobierno abierto incluso a mí me parece más interesante. Es muy prometedor. Otra cosa es hasta dónde llega la promesa. Toda promesa lleva consigo un compromiso. Y ahí es donde no estoy tan seguro. Porque es fácil llamarse gobierno abierto, pero empezando por la propia transparencia, están los medios, pero primero, los ciudadanos no la saben utilizar. Y ahí viene una cosa muy interesante, que es la alfabetización. Pero cuando hablamos de alfabetización, no hay que mirar solo la alfabetización digital, que diríamos es lo que vendría aquí al caso. Es que yo creo que la alfabetización es mucho más que saber integrarse, es sobre todo, digo, digitalmente, es sobre todo tener un conocimiento, un saber social y un saber personal. Y claro, ahí la educación sí que dice mucho. Y diríamos incluso un saber ético, para actuar éticamente. Durante todo el proceso de la tesis, ahora mismo, o sea, a mí me han venido constante a la cabeza, lo que pasa es que no era oportuno en ese momento, porque además la tesis está muy cerrada, muy centrada, o sea, no es porque la hayamos dirigido Hars y yo y porque la haya hecho Luisa, es que es así. Entonces, pero
uno piensa, la tecnología no es inocente, claro. Y a partir de ahí, si no es inocente, tenemos un pequeño problema, porque se puede utilizar para bien o para mal. Y esto ya lo recordaba incluso para la retórica el propio Aristóteles. O sea, cómo utilices los instrumentos es cómo tienen sentido para ser valiosos, porque es un instrumento. Y uno piensa, si tienes un conocimiento, un saber hacer, pero más un saber sobre la vida, un saber sobre la persona, etcétera, etcétera, si además son éticos, pero todos, o sea, en esa acción participativa, todo el mundo es transparente, entonces todo es maravilloso. Y llegaríamos a pensar en la República de Platón. Y esto me ha venido continuamente, pero bueno, a Luis ni tampoco, he dicho, bueno, quita, que entramos aquí, porque ¿qué es lo ideal? O sea, estamos pensando en una ciudadanía que al saber las cosas, y si está bien formada, claro, pues va a parecer siempre ahí, al tener la transparencia y la información, de alguna manera está presionando, en el mejor sentido de la palabra, a los que llegan a actuar. Decir, yo estaba dirigiendo un máster allá por 1991, que al principio se llamaba Problemas Sociales, y Jesús García Jiménez, bien lo conoce, y dijimos, no, esto no se puede llamar Problemas Sociales. Esto lo que hay que llamarle es técnicas de comunicación en servicios sociales. O sea, esto viene siempre desde muy lejos. A veces creo que tenemos que hacer historia, porque sí es muy, muy importante la tecnología. De hecho, la tecnología mismo puede ser un instrumento de apertura o de todo lo contrario. Y la tecnología misma puede ser, de alguna manera, una simulación. Pero aquí le doy el peor sentido a la simulación. Simula que es cuando no es. Para eso hay que saber mucho. Para detectar, para hacer que la transparencia sea transparencia. Que no sea un cierto grado de simulación. ¿Y cómo se logra? Que sea una cosa o la otra. Desde luego, desde la ética, pero no de los medios, la ética kantiana, o sea, el bien por el bien. ¿Eso se aprende? Pues creo que sí. Otra cosa es que se haga o se diga. Entonces, una formación tecnológica también, no solo para los niños, no solo para las personas, sino para los responsables, para los técnicos también, para los profesores, para el alcalde y el senador. En fin, todo esto es realmente magnífico. Y luego que la comunicación activa los cambios. No es que todo decir compromete, como comentaba antes, es que compromete en el sentido de hacerte responsable y de propiciar los cambios o mantener la realidad tal cual está, porque también es posible. Entonces, realmente la tesis es fantástica, a mi modo de ver. Pasa por 5 naciones, nada más y nada menos. Utiliza las entrevistas, estudios de casos, el análisis de contenido. O sea, diríamos que tiene fortaleza, tiene vigor. Ahora bien, nos deja en el estado en que estaba. Claro, la realidad va cambiando. La propia tecnología produce los cambios. Pero los cambios también tienen que influir sobre los diseños tecnológicos, sobre la frecuencia, cantidad y sobre todo, desde luego, llegar a una calidad.
De alguna manera, también la tecnología debería ser transparente y fácil, porque las dificultades que tiene el uso de la propia tecnología, al final dificulta ese mi yo alcalde, o sea, mi Senado, yo alcalde. Bueno, entonces, ahora bien, esto diríamos que tiene que hacerse en todo el mundo que se pueda. Y es un proceso largo, pero muy largo, muy largo. Bueno, y decía también que tiene que llegar a ser activa de cambios. Bueno, en España, y tiene relación con esto, hay una serie de normas y leyes que obligan a mantener, pues por ejemplo, una proposición de ley en las web pues del Senado o del Parlamento, ¿no? Una vez, y por supuesto también, incluso también en empresas, pero eso ya no es por ley, y en las comunidades autónomas también. Y tú puedes acceder, y esto es una acción, una acción comprometida, tú puedes ver las propuestas que se han hecho y tienes el modelo más bien, diríamos, tecnológico, no material, para poder introducir, proponer cambios. Otra cosa es que te hagan caso o no. Y esto no está siendo nada utilizado. Y luego hay otra ley, que es la de transparencia, pero pasa exactamente igual. Los propios periodistas, decía antes las personas, pero es que los propios periodistas tampoco explotan esa cantidad de datos, porque datos abiertos, hay muchísimos, muchísimos. Y luego también algunos datos, o sea, ¿qué datos? ¿Todos? Claro, ahí hay una limitación por distintas cuestiones políticas, jurídicas, etcétera, etcétera. Pues nada, yo estoy muy contento. Creo que le vas a sacar mucho partido. Y el problema es que esto no te va a dejar en paz, no te va a dejar tranquila. O sea, te has metido en esta investigación y es que dentro de 3 o 4 días se han cambiado cosas. Decías que, o sea, tú has sido activista, no sé si lo sigues siendo, eso yo creo que se lleva ya de por sí, pero ánimo. Porque ahora es otro tipo de activismo el que tienes que llevar a cabo. Y luego hay una cuestión muy importante. Tú decías transparencia, participación, colaboración. Yo creo que la auténtica cooperación, y lo apuntaba también Hars, es cuando mi acción se convierte también en imprescindible. Porque si yo no pienso eso como, como ciudadano o como gestor o como gobierno, tenemos alguna dificultad grande, pero grande. Entonces, todos en esa acción cooperativa terminamos por ser absolutamente necesarios. Si no, los cambios así al final se dan. Es más, bueno, Hars y yo también, esto de la construcción social de la realidad a través de los medios, pero es que ahora entra en avalancha, que ya tuvimos un proyecto en el que participamos conjuntamente, y luego yo tuve otro sobre ciudadanía, que también creo que tú estabas, ¿no? Y es Open Data Digital, Open Data Citizen. Los datos para realmente, en este caso Citizen también iba muy orientada a ciudades creativas. Y esa es la constante, la innovación, la creatividad, pero sin perder realmente los grandes ideales. O sea, hay un elemento utópico cuando bueno, pues citamos a la República de Platón, pero ojo, que por ahí anda también el príncipe de Maquiavelo. Enhorabuena. Gracias a todos por la escucha.
Y nada, adelante. No, muchísimas gracias a usted, profesor García. Y sin duda eso que menciona, la ambición de Luisa al querer hacer un estudio comparativo en 5 países con diferentes métodos es algo que digno de destacar. Así que nuevamente felicidades a Luisa. Quisiéramos aprovechar por lo menos unos 15 minutos más para contestar algunas preguntas antes de que se tengan que retirar y cumplir un poco la promesa que habíamos hecho de la duración de la actividad. Hay algunas ya planteadas en el chat y tal vez para agilizar, pero al mismo tiempo para dar suficiente oportunidad de que des una respuesta, Luisa y Hars y el profesor García también. Podemos dividirlas en 2 bloques. En un primero, contestar las primeras que se formularon, las que hizo Ileana y Juliana Alcid. Espero estar pronunciando bien sus nombres. Y en un segundo bloque, las otras preguntas que están ahí. No sé si ustedes, Juliana e Ileana, quisieran plantear las preguntas o si no, con gusto yo puedo leerlas públicamente, si les parece. Si están por ahí. Me permito entonces leer la primera, la que planteó Juliana hace un ratito, que dice, primero saluda y agradece, pero también pregunta si es posible conocer las aplicaciones sobre educación y si se cuenta con experiencias en Costa Rica y si hay aplicaciones que trabajan en educación desde la participación ciudadana. Y la pregunta de Juliana es que le gustaría conocer cuáles son las limitaciones en cuanto a datos libres en estos países, dado que esto limita y sesga la participación ciudadana. Y también te felicita por la presentación. ¿Te parece si comenzamos con esas 2, Luisa? Muy bien. Bueno, ya les puse el enlace de la tesis por ahí para que puedan ver, por ejemplo, el apartado de aplicaciones de educación. Creo que esto le va a ser de interés a Ileana, por ejemplo. La aplicación 144 de la Presidencia de Argentina aborda derechos sexuales y reproductivos, permite realizar un test que para que una mujer identifique signos de violencia en su pareja. Está el Sexualidad App del Ministerio de Salud de Colombia, contiene información clave para resolver dudas de sexualidad. Hay otra aplicación, Santiago Indígena y Vía Patrimonio Chile, que trabajan el patrimonio cultural. Estas son todas de educación. En Costa Rica trabajamos el ejemplo del MEP, que se llama MEP Móvil, que es del Ministerio de Educación Pública, que plantea, por ejemplo, tiene algunas prácticas para los exámenes del MEP, tiene una sección de estudiantes, cuáles son los requisitos para solicitar una certificación, un proceso de inscripción de títulos. Estos son como algunos ejemplos de aplicaciones de educación. En Costa Rica lo que más encontré fue lo del MEP. Igual las aplicaciones de educación no son muchas dentro de toda la muestra, creo que eran como 9%, eran muy poquitas. Pero me parece interesante esta, por ejemplo, de Colombia y las de Argentina, que encontré algunas de educación que están muy enfocadas con el tema de patrimonio cultural y de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, me parece que ahí está bueno para que le pegues un ojo ahí en el apartado 4222 de la tesis, que por ahí está para que se la puedan bajar para ver un poquito más. Sobre la consulta de Juliana sobre el tema de los datos, me voy a volver un poquito para acá. En cuanto a los datos libres en los países, bueno, lo que encontramos es con el debate de los datos abiertos es que por un lado están los datos abiertos, pero por el otro lado están los datos personales, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos en los países son una serie de legislaciones que tratan de operar sobre los datos de personales que tienen que ver, por ejemplo, el expediente médico. No pueden decir que sos vos, pero sí puede haber una estadística de cuántas personas en el país tienen asma, pero no pueden sacar el expediente médico diciendo tu número de cédula. Entonces aquí el tema es cómo anonimizamos los datos que están en las instituciones públicas para convertirlos en datos para la toma de decisiones, salvaguardando el tema del anonimato. Y me parece que en cuanto a los datos abiertos, creo hay 2 puntos. Primero, ¿qué es lo que estamos subiendo? Que es un poco la discusión que plantea Paco en la simulación de la participación y de la transparencia, que me parece muy interesante. Hay un montón de instituciones que están subiendo un montón de datos en sus sitios web, que crearon unas secciones de transparencia, pero son datos que no necesariamente son interesantes para la ciudadanía, sino que están publicando lo que tienen disponible, lo que les genera el sistema que tienen ahí, lo exportan y lo suben,
pero realmente no sabemos si eso es lo que quiere saber la ciudadanía. Por ejemplo, están los datos en mi Senado de cantidad de votaciones de un proyecto de ley, pero ¿dónde están los datos de asistencia a los senadores? O sea, ¿cuáles son las prioridades para poder generar un control ciudadano y qué datos estamos abriendo y qué datos no? Creo que aquí el tema es ese, es que se conecte la apertura de datos con una demanda ciudadana que sea para la toma de decisiones y que no sea una simulación de empezar a subir datos y datasets a Internet, sino que tengan eso, un correlato desde las necesidades de la ciudadanía y lo que la ciudadanía necesita y quiere saber para poder tener un control sobre la gestión pública. Y me parece que mientras más, o sea, creo que tanto dato abierto sin esta correlación tampoco es que sea tan útil, porque vamos a llenarlos es de un, o sea, creo que lo que genera es ruido, tanto dato abierto, si no hay una correlación con los intereses de la ciudadanía. Por ahí irían esas dos. Gracias, Luisa. Hay, bueno, un montón de felicitaciones en el chat, esas te voy a dejar que las leas vos. Y hay otra pregunta de Paolo Varela, quien también quisiera darle la oportunidad de que la plantee por sí mismo, o si no, con gusto la leo. Hola, buenos días a todos, espero que estén bien. La consulta es puntual, ¿verdad? Sé que el alcance del trabajo ha sido bastante amplio, pero puntualmente sobre el tema de movilidad, ¿verdad? Que en algún momento en la presentación se comentó qué experiencias en temas de movilidad urbana, transporte público, participación de los usuarios, qué experiencias al respecto se pudieron analizar en el trabajo desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias por la consulta. Punto 4227 de la tesis, igual te sugiero que te la bajes, porque ahí hablo de, salieron 17 aplicaciones móviles de las 133 analizadas, dentro de las cuales me parece interesante, la oferta del gobierno de Buenos Aires es increíble, o sea, tienen 5 aplicaciones, vea cómo llego, transporte público, vea Ecobici, eso quiere decir que las soluciones de movilidad no solamente están puestas en el carro o en el metro, sino en Ecobici, vea Subte, disfrutemos vea, que también tiene que ver con gozar los espacios de la ciudad y ven museos o lugares para visita, oferta actividades culturales y deportivas, vea turismo, que también, entonces ahí está como bueno, no ver. ¿Qué salió también en términos de movilidad? Trenes argentinos, Ecocarga para electrolineras disponibles en Chile, para todo lo que tiene que ver para cargar los carros ahora eléctricos. En mi ruta, tarifa de servicios transporte en Costa Rica, guía del pasajero aéreo en Chile, bienvenido. Creo que con respecto a esto de la movilidad, encontré estas 17 aplicaciones, me parecen que están muy enfocadas en lo local y que nos abren una puerta a pensar la movilidad en las ciudades desde diferentes sistemas de transporte, o sea, no es solamente el transporte público, sino que también están mapeando rutas de ciclismo, por ejemplo. Y que además esta movilidad también viene acompañada con algunos, no solamente es moverte, sino a dónde moverte, porque cuando plantean, por ejemplo, esto de vea, disfrutemos, es muévete en la ciudad, pero visita estos espacios deportivos. Entonces creo que hay un valor agregado a la movilización en las ciudades, que no es solamente cómo encontrás el metro, sino también cómo disfrutas las ciudades a partir de estas aplicaciones. No sé si ahí te respondí o me hizo falta algo y te agradezco muchísimo, Paolo, la pregunta. Listo, muchísimas gracias, Luisa, felicitaciones. Gracias. Yo te planteé una, Luisa, pero me gustaría abrirla esperando si alguien más quiere escribir alguna pregunta en el chat para aprovechar antes de que concluyamos. Me gustaría abrirle esta pregunta pues, a los 3 panelistas, a los 3 participantes de la actividad, porque si al final de la presentación planteabas en un tono más como de cuidado o preventivo, que este tipo de aplicaciones y este tipo de diseños de tecnologías les toca vivir en un contexto específico de colonialismo de datos, donde la privacidad, digamos que no es necesariamente la primera consideración a la hora de diseñarlas.
Entonces, me gustaría preguntarte si podías pasar a un plano más propositivo. Bueno, ya estudiaste este universo gigante de políticas públicas, tecnologías, entrevistas con personas diseñadoras. Entonces, habiendo pasado por esta experiencia, ¿a qué se deberían parecer el diseño de aplicaciones y de algoritmos en particular que respeten, digamos, en mayor grado las consideraciones o los valores que nos parecen que deben privar en el tipo de discusiones? Hars ponía ahora el ejemplo de la alcalde de Barcelona que se retira, y una de las razones de Twitter, y una de las razones que dice es los algoritmos de Twitter en particular son nefastos. Me quedo, dice ella, en otras tecnologías que tienen otro tipo de algoritmos, pero no en esta. Entonces, ¿qué consideraciones, habiendo pasado por este ejercicio analítico, deberíamos tomar en cuenta para exigir o para pedir cuentas a la hora de que se diseñen algoritmos y aplicaciones de este tipo? ¿Me expliqué? Bueno, esta es un poco más complicada, pero primero creo que voy a traerme algo que señalaba Hars de la educación ética en el mundo tecnológico, que yo sí creo que me parece importante. O sea, es decir, primero tenemos que tenemos que pensar desde la construcción algorítmica, que no es solamente un tema técnico, sino que es un tema de poder, porque sí hay un rol de autoridad cuando se crea el algoritmo. Y eso implica una formación ética en los actores que hacen parte de estos procesos de producción, de las implicaciones que puede tener esto. También me parece importante señalar un tema que es el diseño centrado en el usuario. Tal vez generar una receta general para la creación del algoritmo es muy complicada, pero si yo estoy haciendo un algoritmo para X cosa, pensar, así como existe el diseño centrado en el usuario, hay una tendencia que es el diseño centrado en la ciudadanía, que lo que plantea es que hagamos los mismos ejercicios de diseño centrado en el usuario, pero con la gente, la ciudadanía, para pensar desde ahí cómo podría ser el funcionamiento de la aplicación, siendo respetuosa de todos estos temas. Entonces creo que hay que diseñar con la gente. Y ya estoy hablando como del previo, ¿no? Antes de hacer el algoritmo, ¿qué cosas podríamos tener en cuenta? Ahora, al momento de hacer los algoritmos, a mí me parece que no podemos dejarlo todo al algoritmo. Si bien obviamente las instituciones necesitan algoritmos para manejar estas grandes masas de información, porque es muy difícil resolverlo, ¿cierto? No podríamos, así como Google tiene también alguna gente que hace la revisión del algoritmo sobre lo que quita y lo que baja, las instituciones públicas no pueden dejar solamente al algoritmo funcionar, y tendrían que haber algunos criterios políticos y de ética de la gestión pública para poder aprobar lo que dice el algoritmo, para no dejarlo solamente en una dimensión tecnológica. Ahora, en este contexto de colonialismo de los datos, yo me puedo, qué difícil es, porque, claro, ¿qué Estado puede competir con un sistema de servidores como Google o con el algoritmo de transmisión de streaming de YouTube? O sea, es muy difícil competir esto, pero sí me queda sonando un poco el tema de la autonomía y de la soberanía de los estados. O sea, a veces me queda pensando en cómo un estado como Costa Rica podría pelearse como Google, si tiene todos sus datos por ahí. Y así como pensamos ahorita como naciones en consolidar una vacuna y que esta vacuna pueda salir primero por los estados y después, también me pregunto cómo los estados podrían generar algunos mecanismos de soberanía y autonomía de la data. Y no creo que un estado pueda resolverlo. Me parece que, por ejemplo, generar unos repositorios de servidores centroamericanos o Latinoamérica podría ser, creo que tiene que ser una cosa muy de estados y muy grande para que funcione y con una inversión, porque sí me parece que dejar toda la data en el mundo del mercado y en esa concentración puede ser a largo plazo hasta peligroso. Y ahorita lo estamos viendo, en qué momento las grandes corporaciones supeditan a los estados nacionales, Facebook, Google, tienen mucho más poder que un estado nacional. Entonces, para esto vendría a haber la alineación de varios países para dar respuesta. Y tal vez así como para terminar de afinarlo, creo que los algoritmos tendrían que revisar muy bien
en el contexto del colonialismo de los datos, la diversidad de la gente. Esta propuesta del Big Data del Sur, que también es como cercana al de colonialismo, hablaba de la particularidad del data, que la data lo que hace es quitarle la particularidad a los sujetos vistos para meterlos en una generalización y olvidarse de la diversidad. Es decir, una mujer en una base de datos es un número, pero si esa mujer es afro o es indígena, es un número diferente. ¿Cómo hacemos para que los algoritmos tengan en cuenta esas diferentes diversidades y no generalicen toda la toma de decisiones, sino que tengan en cuenta esa diversidad en los cálculos que hacen para la toma de decisiones? ¿No? Creo que por ahí podría funcionar un poco. El algoritmo generalizable no funciona del todo. Tenemos que hacer algoritmos interseccionales, tal vez, para tener en cuenta todas esas diferentes diversidades de las problemáticas y de las poblaciones sobre las cuales se toman decisiones. Muchas gracias por esa respuesta tan completa. Me gustaría como extenderle también la oportunidad a los profesores García y Ruiz, si quisieran referirse a esto o cualquier otro aspecto de los que hemos conversado antes de cerrar, o alguno de los puntos que se quedó por ahí que puede surgir en este último momento. Sí, si me permites, Paco. Yo, claro, salen muchos temas, pero diría 3 cosas. Uno, de lo que planteaba Siles y en general. A mí me parece que, a mí me parece que los estudiosos en comunicación solemos llegar tarde a los fenómenos. Y esto es un reto. A mí me parece que Luisa llega en un momento muy interesante y yo insistiría en la idea de que tenemos que formar a la gente de comunicación, que la comunicación no viene después de la tecnología, no es primero que diseñen la televisión, digamos, o diseñen el teléfono, diseñen la aplicación y luego ya vemos cómo la usamos, sino tenemos que nosotros mismos preguntarnos si tenemos que estar en los diseños tecnológicos, en los proyectos de investigación tecnológicos, no solo para comunicarlo, eso que decía Luisa con acierto, no, les decían, hazme la nota de prensa, no. Tenemos que irnos formando a nosotros mismos y exigirnos, porque esos proyectos son más complicados y más exigentes. La segunda cuestión, esta que viene flotando sobre Google, colonialismo de datos y todo eso. Yo creo que también hay que proponer ideas concretas. Hace un mes o así, hablando con alguien de una institución que hay en España, que está conectada con otras de Europa, que es, supongo que hay en más sitios, sobre el mercado, estudia la competencia, ¿no? Google es un problema de la competencia, que básicamente es lo que estamos aquí poniendo sobre la mesa. Hay soluciones sobre esto, que es dividir. O sea, llega un momento en que cuando el mercado se hace ineficiente por un monopolio, tenemos experiencias históricas, creo que General Electric, por ejemplo, fue dividida, porque nos parecía a todos como sociedad que se puede dividir. Y de hecho creo que se están planteando en Europa la exigencia de dividir distintos aspectos de los negocios de Google, por ejemplo. Y por tanto, en fin, etcétera, ¿no? Insisto, Y el tercer asunto es que me parece que tenemos que incorporar en los estudios de comunicación y de sociología, etcétera, data science o ciencia de datos. O sea, no podemos, es como no estar incluyendo ahora mismo ciencia de datos en la formación de los que trabajan en comunicación es un error, porque es como enseñar comunicación cuando está apareciendo la televisión o cuando la televisión ya se está implantando, decir, no, yo solo estudio radio y periódicos, porque esto es una tecnología que... y cine, ¿no? Que aparecía antes. No, mire usted, es que tenemos que estar ahí y la gente, de hecho, gente nuestra, antiguos alumnos, se van, primero porque tienen mucho trabajo y segundo porque tenemos mucho que decir. No sé si son cosas concretas como propositivas, pero quizá desde un punto de vista académico es lo que yo creo. Muchas gracias. Y como será mi última intervención, muchísimas gracias. He estado feliz de estar aquí y muchas gracias por todo lo que ha salido. Bueno, pues la verdad es que habéis dicho muchísimas cosas y estoy de acuerdo con todas. Pero creo que hay alguna cuestión que ha sido lo primero que he pensado cuando habéis hecho la propuesta es, sí, ¿cómo dividimos con algoritmos o sin algoritmos? O incluso conceptualmente,
lo que va desde la máxima generalidad, que aquí podrían ser, bueno, pues los estados, a los ciudadanos y al usuario concreto. Yo creo que la diversidad real está en el individuo y creo que eso se pierde mucho. Pero al final yo no soy un profesor de la Complu, más un estudioso de las tecnologías para la educación, más amigo de Harsh, más un votante de un partido político. O sea, en todas las clasificaciones que queramos, al final, el final es el individuo. Y eso es lo que se ha ido perdiendo desde el personalismo, desde la teoría del personalismo, esa corriente filosófica que a mí me parece tan potente y que, bueno, pues... pero yo es que no soy nada si no soy yo. Ese es un tema realmente muy importante. Como decía Luisa, bueno, yo, que ella también apuntaba de alguna manera esto. Es una pregunta importante. Pues claro, soy español, bueno, vivo en el mundo, pum, 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 pum. Pero ¿por qué nos quedamos ya en lo último que puede ser ciudadanos? O cualquier otra cosa. O madrileño. Entonces, bueno, esta es una cuestión importante. La segunda, y claro, habéis dicho cosas tan interesantes que, bueno, pues me tengo que... así. Pero la segunda es que todo está interconectado. Entonces, a la hora de estudiar datos, este es un problema de la investigación y de la teoría de la investigación en realidad, ¿no? Porque cuando yo estudio algo, lo estudio desde una perspectiva determinada, etcétera, etcétera. Y en él marco esa diferencia. Pero bueno, finalmente, creo que tenemos que estar atentos a lo que viene. Decía Harsh, claro, es que ya entramos cuando ya está parte hecha, pero es que tal vez no sea posible de otra manera. Lo que sí ha hecho la comunicación es entrar y preocuparse de cosas que en principio no entendía como comunicación, equivocándose, porque todo es comunicación. Todo es una transferencia, no sé si qué filósofo era de la antigüedad, que decía, la comunicación es como una lana, un hilo, una lana que hay entre dos copas, vasos comunicantes, en definitiva. Entonces, para que nos hagamos más ricos y para que lleguemos a más cosas, tenemos que estar atentos a esa auténtica comunicación, que es un trasvase, un intercambio que cuando yo lo hago, me hago el otro. Este concepto de alteridad, o sea, es curioso porque tenemos muchas cosas que ya han sido estudiadas, queridas, que son fascinantes y sin embargo, a veces, y ahí nos hemos dejado llevar por la tecnología, puramente, no por la auténtica tecnología, sino a veces hasta por el cacharreo, perdonadme la expresión. Y no, eso han sido pues hojitas que no te dejen ver siquiera los árboles, ¿no? Entonces, tenemos tan en esto. Y luego ya por último, abierto siempre a toda innovación, porque vamos a llegar siempre sin saber lo necesario. Y en el nacimiento de las cosas aprendemos. Y en la historia que tenemos aprendemos, porque nuestra memoria se lanza al futuro haciendo imaginación. Esto lo decía Heidegger, o sea, en realidad tenemos una memoria del futuro. Y a todas esas memorias hay que integrarlas en un aspecto de presencialidad, que no significa el presente, sino activar todo en esa unidad.
Y la verdad es que, bueno, pues gracias a Luisa, a Silvestre, por supuesto, a Has y a todos que han hecho preguntas y participado. La verdad, esta es una actividad muy interesante que está a nuestro alcance y que a veces pues, no sabemos sacarle el rendimiento. Muchísimas gracias. No, al contrario, nosotros quedamos súper agradecidos con ustedes dos en particular, por conectarse desde allá a esta hora que es distinta a la nuestra también, con las complicaciones que eso tiene. A las personas que estuvieron acá participando, escuchando hasta el final, les agradecemos mucho pues el tiempo y la dedicación. En el chat hay un cuestionario que nos gustaría mucho que pudieran llenar para conocer pues, mejor cómo podemos mejorar este tipo de actividades que estamos organizando desde el SICOM. Y finalmente, gracias a Luisa también, un nuevo aplauso virtual y físico por esta excelente trabajo. Felicidades nuevamente por haber llegado a tan buen término con tu proyecto. Nada, los esperamos como muy pronto en alguna próxima actividad del SICOM. Que pasen una excelente tarde. Sí, vamos a tener nuevamente esta grabación disponible en YouTube y en algunos otros canales. Lo vamos a estar comunicando muy pronto porque nos han preguntado eso también. Y de nuevo, gracias por acompañarnos. Que pasen una excelente tarde o noche donde sea que estén. Muchas gracias. Gracias, un saludo. Nos vemos.